Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta semana 3 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, donde estamos abordando precisamente la unidad 3, titulada Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta tercera semana ya del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje y gracias especiales a los compañeros y compañeras que nos acompañan de manera síncrona. En este caso, Nelly. Hola, Nelly. Buenas noches. Francisca, buenas noches. Bienvenida. ¿Quién más? Magda, Norma. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto estar nuevamente aquí en estos espacios abiertos para el aprendizaje eh, y que tienen pues como intención mm, resolver dudas, eh, explicar o aclarar y practicar, ejercitar los temas de la semana, las actividades de la semana, ponerlos en práctica. Esa es la intención de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Entonces, bueno, primeramente me gustaría abrir espacio a pues alguna duda, alguna inquietud antes de comenzar. Es un buen momento para ello. Si quieren externar alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran externar, es momento para ello, dudas, preguntas, inquietudes. Muy interesante esta unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender. Fíjense qué extraordinario. Primeramente, vamos a abordar o estamos abordando dos de las herramientas más importantes con las que cuenta el ser humano. Por un lado, la lectura y por otro lado, la escritura. En el caso de la lectura, es una herramienta fundamental. Hablando del acto comunicativo del ser humano, que es emisor-receptor, básicamente, cuando nosotros leemos, somos receptores de conocimiento, receptores de sabiduría, receptores de información, ¿verdad? Recibimos información, recibimos conocimiento cuando nosotros leemos. Y cuando nosotros escribimos, nosotros somos los que damos conocimiento, los que compartimos nuestros aprendizajes. Todo esto, ¿con qué intención? De conocer y de comprender nuestro mundo. Pues qué extraordinario que un mundo tenga como enfoque eso, que nos ayude a conocer y comprender nuestro mundo a través de la lectura, a través de la escritura. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, pues ya lo decía, cuando nosotros leemos, estamos conociendo información, eh, sabiduría en general, ¿verdad? Conocimiento, información. Estamos comprendiendo mejor nuestro mundo con las diferentes perspectivas que los escritores, poetas, cuentistas, novelistas, etcétera, dramaturgos, comparten en sus obras. Entonces, pues una oportunidad maravillosa para acercarnos a la literatura y a diferentes formas de pensar distintas a la nuestra y pues que enriquecen, por supuesto, nuestra propia manera de pensar. Uh, Les leo aquí. Magda nos comparte una pregunta. A ver, vamos a ver. Algunas preguntas nos dice nuestra compañera. El audio, ¿cuánto puede durar? Eh, Quiero ser más específico aquí. Eh,
no tengo abierta la actividad, pero me adelanto un poquito. Eh, en el caso del audio, se nos da una extensión. Déjenme ver si puedo así rapidísimo. Abrir, quitar controles flotantes. Aquí está. El audio va a tener como duración el mismo tiempo que ocupemos en contarlo de manera oral el texto que previamente redactamos. ¿Sí? Espero darme a entender. Estoy aquí abriendo rapidísimo la actividad integradora 5 para ser más preciso. Pero prácticamente es eso que comento. Nada más regalen unos segundos, está un poquito lento. Está cargando aquí Word, procesando. Para referir directamente a la actividad. Incluso me gustaría compartirla directamente. Regalen unos segunditos, por favor. Sigue cargando. Ay, por fin. Miren, se los voy a compartir para que tengamos más claridad, un apoyo visual al atender a estas interrogantes. Y vamos, compartir, actividad integrada. Sí. Aquí está. Entonces, el audio, ¿cuánto puede durar? Es lo que yo les comentaba, fíjense, manteniendo los personajes una extensión de entre 15 y 20 líneas. Luego dice, graba tu audio, bueno, graba tu audio, graba en audio tu cuento con base en la estructura que organizaste del texto escrito, por supuesto. Entonces, esta duración te la va a dar esas mismas 15 o 20 líneas que escribiste, lo que tardes tú en narrarlo, ¿verdad? Ok. Luego la 2. ¿Tiene que ser forzosamente 20 renglones? Eh, mm, tenemos que apegarnos, eh, Magda, principalmente a lo que nos pida la actividad, porque recuerda que no, como asesores, no evaluamos de manera así como personal, como que lo que nosotros consideremos, no evaluamos en torno a la rúbrica. Y la rúbrica pide ciertos elementos, pues obviamente directamente ligados a las indicaciones de las actividades. En lo personal te lo digo, si te pasas de una o dos o tres líneas, no le veo mayor problema. Y más cuando fueron necesarias para compartir tu historia, el argumento de la obra y la adaptación, y que ésta tenga una estructura adecuada. Eh, y pues con todo lo que hayas preparado y planeado, no veo problema que sean un poco menos, un poco más, no afecta. Nos dice, yo me pasé casi 5, pero por más que quiero cortar, ya me queda como me gusta. No te preocupes, excelente Magda, déjalo así. Me parece todavía más significativo que estés muy satisfecha con tu escritura, con tu texto, entonces no hay ningún problema. Luego, he estado participando una vez por día en el foro, pero la cuarta participación es de comentarle a un compañero, sería posible que hoy haga la tercera y la cuarta aportación o debe ser una por día. Lo ideal, Magda, es que participes todos los días de lunes a viernes, eh, de acuerdo al orden que se nos pide en la actividad integradora, 6 en este caso, ¿sí? En cuanto al orden. Y respecto a las retroalimentaciones hacia los compañeros, puedes compartirlas diario también. Por ejemplo, en la actividad
Uno, te pide que, incluso vamos también aquí, miren, déjenme, se los comparto directamente para tener el apoyo visual. Ahora vamos a la literatura actual y experiencias estéticas. Voy a quitar mi imagen para no estorbar. Aquí estamos. Tu primera aportación describe con tus palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Esta primera pregunta la respondiste el lunes, pero además es lo que yo les comentaba, puedes compartir en torno a lo que alguien más comentó, en torno a la respuesta que alguien más dio de tus compañeros. Entonces lo puedes hacer. Luego el martes, comenta si los siguientes contenidos se pueden considerar literatura de manera justificada, por supuesto. Participas esto el martes y el martes igual puedes retroalimentar y compartir en torno a lo que alguien más de tus compañeros haya escrito y así sucesivamente. El miércoles, explicar si es posible tener experiencias estéticas por medio de las TICs. El jueves, sobre la aportación de alguno de tus compañeros, no solo una, dos, tres, cuatro, las veces que sea, qué mejor. Y por último, el viernes, responder el planteamiento detonador. Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura de manera justificada. E igual, respondes a esta pregunta y además lees los comentarios de tus compañeros y participas en torno a ello. También les retroalimentas. Entonces, lo ideal es participar de lunes a viernes para obtener la máxima calificación. Hablando del sentido, digo, habría que analizar los aportes y todo esto, ¿no? Pero lo ideal es que se participe así, de lunes a viernes, en torno a lo que se pide, pero tú puedes, como ya decía, el lunes haces tu primer aporte y además haces una réplica a alguno de tus compañeros o a algunos de tus compañeros. El martes, la siguiente, además de compartir en torno a la segunda participación, compartes en torno a lo que alguien más dijo y así sucesivamente. Y qué bueno que lo mencionas porque hay quienes a veces en un solo día dan respuesta a todas las interrogantes y se desaparecen de la actividad. Ya no vuelven a participar. Incorrecto. Incorrecto y obviamente eso va a tener un impacto significativo en la calificación. O hay quienes esperan hasta el domingo y el domingo hacen sus 5 participaciones. También es incorrecto. ¿Por qué? Porque de lo que se trata en esta actividad integradora 6, pues es que como en cualquier diálogo, o en cualquier charla, estemos interactuando, estemos compartiendo. Entonces, si alguien no participa en esa charla, en ese diálogo, pues ya no aportó, ya no compartió lo que sus aprendizajes, su conocimiento. Entonces, así los detalles, Magda. Espero haber sido claro y que haya respondido a tus preguntas. Si hay algo más, adelante y si no, continuamos. Aquí estoy atento. Todo aclarado, muchas gracias. Gracias a ti, Magda, por tus preguntas, porque esto nos ayuda a interactuar más. Orden de la presentación de esta sesión. Recuerda que esta presentación la vamos a ver en 2 sesiones. La sesión de hoy, miércoles, y la sesión del viernes, ¿verdad? Eh, Aún no he recibido de parte de nuestra ADC las dudas externadas en las videosesiones de módulo, pero ya ustedes aquí las externaron, algunas. Si me las envían, nuestra supervisora
se las comparto el viernes, ¿verdad? Por ahora ya atendimos a las dudas que se generaron con los compañeros que están participando de manera síncrona. Eh, Vamos a jugar un Kahoot en torno a la obra de las nubes de Aristófanes, precisamente. ¿De qué es de lo que tienes que hacer la adaptación del cuento antes mencionado, de las nubes de Aristófanes? Pues tienes que hacer la adaptación precisamente de este cuento a un contexto actual, ¿verdad? Entonces, pues vamos a jugar un Kahoot en torno a esta obra para que la conozcas más a profundidad. Y son preguntas relacionadas únicamente de la página 1 a la 22, que es lo que se nos pide. No se nos pide que leamos toda la obra, sino solo la página 1 a la 22. Y de ahí saqué algunas preguntas para que tengas mayor claridad en torno a el argumento, en torno a de lo que trata esta obra de Aristófanes, de las nubes. Posteriormente vamos a ver una infografía acerca del cuento. ¿Por qué? Pues porque precisamente vas a hacer un cuento. Entonces vamos a compartir una infografía acerca del cuento, donde te voy a dar algunos detalles para que tengas mayor claridad en ese sentido en la elaboración de este cuento. Posteriormente, infografía acerca de estrategias de lectura. En esta, como ya lo vimos en esta semana 3, también abordamos eso, las estrategias de lectura. Entonces, con esa intención es que les voy a compartir estas estrategias de lectura que son extraordinarias, porque no solamente las ocupas aquí en este módulo, las ocupas en los siguientes módulos y el resto de tu vida. Es de nuestras principales herramientas de aprendizaje, la lectura, y estas estrategias nos ayudan muchísimo a poder comprender mejor los textos. Entonces, si yo comprendo mejor el texto, voy a poder producir una mejor redacción. Por ejemplo, en este caso, si yo aplico una o dos o tres estrategias de lectura para leer la obra de las nubes de Aristófanes, seguramente el cuento que yo voy a escribir relacionado con este texto, pues me va a quedar mejor porque tuve una comprensión adecuada y correcta de la obra, para lo que se necesitan las estrategias de lectura. También transportaremos una historia a un contexto actual. Justo es lo que estamos haciendo, ¿verdad? En esta obra de las nubes. Adaptar esa historia, el argumento a un contexto actual. Pero obviamente no vamos a poner el ejemplo de la misma obra, vamos a poner otra obra. Aquí lo importante es darnos cuenta que en la adaptación a un contexto actual, pues tendríamos que tomar elementos de nuestra realidad contemporánea. Entonces, por ejemplo, si en el argumento de la obra de las nubes se habla principalmente de que un padre está endeudado por el despilfarro de los recursos económicos por parte de su hijo. Bueno, en la actualidad, igual, un padre que está endeudado por los gastos de su hijo, pero acá, que esos gastos de su hijo estén relacionados con qué les gusta ahorita a los jóvenes. Seguramente algo relacionado con los videojuegos, algo relacionado con la tecnología, ¿sí? Con los gastos excesivos en las tarjetas de crédito, en las ventas en línea, ese tipo de situaciones que no se mencionan directamente en la obra, pero que sí son una adaptación a un contexto actual. Sigue siendo el mismo argumento, un padre endeudado por la falta de conciencia de su hijo. Bueno, lo mantenemos, pero adaptado a un contexto actual. También vamos a hacer un Mentimeter. Ustedes ya tienen experiencia en la primera semana. Compartimos en torno a un Mentimeter, que es hacer una lluvia de ideas en torno a lo que es la experiencia estética y otras preguntas más.
orientadas a tu participación en la actividad integradora 6. También tengo preparada una actividad referente a las formas emergentes de literatura. ¿Sí? Sabemos que en la actualidad, como ya te mencionaba hace un momento, la tecnología cumple un papel súper importante en nuestra vida cotidiana. Es más, vean, nosotros estamos en un aula de clase virtual, pero estamos en un aula. Hace 20, 30 años, 40 años, ¿quién se iba a imaginar? No lo pensaríamos. Entonces, eh, el arte, la literatura en este caso, pues también se ha impactado por la presencia de la tecnología. Son estas formas emergentes de literatura que muchas de estas no pueden ser concebidas siquiera dentro de un contexto, fuera de un contexto mm, tecnológico pues sí, en este sentido principalmente, ¿no? De la tecnología. Por último, dudas, preguntas y comentarios. Siempre abro espacio al final para estas dudas, preguntas y comentarios, pero puedes externarlas también a lo largo de la sesión. Solamente levantas tu mano, escribes en el chat y con eso es suficiente. Dicho esto, alístense que nos vamos a nuestro Kahoot. Les comparto primero. Voy a quitar mi imagen para no estorbarles. Ahora sí, copio el pin. Listo, enviado el enlace a través del chat. Magda ya con nosotros. Adelante, los demás los esperamos. Solo tenemos a nuestra compañera Magda. Recuerden que para poder ganar la participación extra es necesario la participación activa. Nelly ya con nosotros. Francisca también ya con nosotros. Damos un minuto más y comenzamos. Para nuestro compañero que se acaba de integrar, envío nuevamente a través del chat el enlace del Kahoot porque como no estaba presente, pues no puede ver los mensajes anteriores. Listo, vamos a comenzar.
Recuerden que son 20 segundos únicamente. ¿Por qué Strepsiades no puede dormir al inicio de la obra? Teme perder su granja, las deudas lo están ahogando, porque su hijo quiere alistarse en el ejército. Excelente, alcanzaron a participar los tres. La respuesta correcta es porque las deudas lo están ahogando, ¿verdad? Los intereses que debe de pagar debido a los gastos excesivos de su hijo. ¿Sobre qué? No lo decimos ahorita porque son preguntas que vienen más adelante. ¿Quién es Fidípides, el hijo de Strepsiades, el esclavo de Strepsiades o un discípulo de Sócrates? ¿Quién es Filipides? Por supuesto, Fidípides es el hijo de Strepsiades, quien aparece durmiendo mientras su padre se preocupa por las deudas. Yo creo que al final vamos a reflexionar en torno a eso, ¿no? Como a veces eh, los hijos no tienen esa eh, sensibilidad, ese tacto, esa empatía con algunos de sus padres eh, respecto a la situación, ¿no? Que se vive, la falta de empatía, es parte de lo que esta obra pues quiere hacer reflexionar. ¿Qué le gusta hacer a Filipides que causa problemas a su padre? ¿Jugar a los dados, criar caballos y participar en carreras o estudiar filosofía? Por supuesto, criar caballos. A Filipides le apasionan los caballos y las carreras, lo que provoca pues grandes gastos para su padre. Ese es el principal origen. Y aquí ya, ahora sí, puedo compartir un poquito más. Hace un momento no lo hacía porque pues eran preguntas que venían posteriores. Entonces, en el cuento tenemos que mantener el argumento, pero adaptarlo a un contexto actual. Ahora sí ya lo sabemos. ¿Cuál es el principal argumento de la obra? Un padre que está endeudado porque su hijo, por las apuestas en las carreras de caballos de su hijo, ¿verdad? Entonces, eh, si alguien hace su cuento y vuelve a mencionar en ese cuento que el hijo es fanático de los caballos y de las apuestas y de todo eso y que por eso su padre está endeudado, sería un error, porque entonces, ¿dónde está la adaptación? Ahora acá, en esta historia que nosotros vamos a contar, pues ahora ya no, acá no es fanático de los caballos, lo que les decía, que es muy común actualmente que los jóvenes pues sean fanáticos y gasten su dinero, como ya les decía, en videojuegos, en ropa, en hacer videos, TikToks y ese tipo de situaciones, ¿verdad? Todo lo relacionado con la tecnología. Ojo con ese detalle que es muy importante, un detalle clave. ¿Qué objeto pide Strepsiades para revisar sus deudas? ¿Un pergamino, un mapa, un candil y las tablillas de cuentas? Un candil y las tablillas de cuentas, por supuesto. ¿Por qué? Pues para revisar a quién le debe dinero.
principalmente. ¿Por qué Strepsiades se endeudó principalmente? ¿Por negocios fallidos, por gastos relacionados con caballos o por impuestos del gobierno? Claro, ¿verdad? Ya lo acabamos de decir, por gastos relacionados con los caballos y las apuestas. Algo muy común en ese tiempo, en el contexto de la obra, por supuesto. Actualmente, ¿es un tema común en los jóvenes? Por supuesto que no, ¿verdad? Ahorita no les interesan las carreras de caballos, a lo mejor por allá en alguna comunidad, en algún pueblo o algo así. Aquí a lo mejor las carreras de motos o las carreras de carros o las carreras, ¿sí? En un contexto actual. ¿Cómo describe Strepsiades su vida antes de casarse? ¿Vida simple de agricultor, una vida de soldado o una vida de comerciante? En estas primeras páginas lo menciona. Quedan 3, 2, 1. Solo uno alcanzó a participar. Efectivamente, una vida de simple agricultor, tranquila, sin lujos. ¿Qué tipo de mujer era la madre de Filipides según Strepsiades? ¿Una mujer humilde de campo, una mujer rica y amante del lujo o una filósofa? Una mujer rica y amante de lujo, lo que contrastaba pues con la vida sencilla de Strepsiades, por lo que vienen todos esos conflictos, nada alejado de algunos contextos actuales. ¿Qué quería la madre incluir al nombre de su hijo? Algo relacionado con los caballos, el nombre de un dios, el nombre de su abuelo. Efectivamente, alguien dirá, ¿cómo es posible que algo relacionado con los caballos? Así es, ella quería incluir Hipo. ¿Qué es Hipo? Caballo, porque admiraba la vida de la aristocracia relacionada con ellos. Ya saben, el fanatismo a veces. ¿Cómo se llama Strepsiades? ¿Cómo llama Strepsiades al lugar donde viven Sócrates y los discípulos? ¿El templo del saber, el caviladero o la academia? Caviladero, por supuesto. El caviladero, ¿qué es el caviladero? Pues un sitio donde los pensadores reflexionan y discuten ideas. Ojo, con todo esto, aunque no hayas leído la obra aún, yo creo que con esto que estamos viendo aquí ya tienes claro de qué trata y vas a identificar incluso los elementos que se te piden en la misma actividad. ¿Qué cree Strepsiades que enseñan en el caviladero? A ganar pleitos con argumentos, a cultivar la tierra, a luchar en la guerra. A ganar pleitos con argumentos, incluso defendiendo causas injustas, ¿verdad? Alguien dirá, bueno, qué bien, pues se va a defender mediante argumentos, sí, pero para no pagar, para evadir sus deudas.
Es parte de lo que nos hace reflexionar Aristófanes en esta obra extraordinaria de las nubes. 11. ¿Por qué Strepsiades quiere que su hijo vaya a estudiar con Sócrates? ¿Para que sea filósofo, para aprender a no pagar sus deudas o para convertirse en político? Para aprender a no pagar sus deudas. Así es, para aprender el argumento injusto o las famosas falacias también conocidas en la argumentación y así evitar pagar sus deudas. ¿Por qué Fidípides rechaza la idea de estudiar con Sócrates? ¿Porque piensa que son ridículos? ¿Porque quiere viajar? ¿O porque quiere trabajar? Él piensa que son ridículos y extraños esos pensadores, así los considera Fidípides. ¿Qué decide hacer Strepsiades cuando su hijo se niega? Fíjense los padres, vender su casa, buscar otro maestro o ir él mismo a aprender. Por supuesto, ¿verdad? Ir él mismo a aprender. Y esto me recuerda de verdad. Como ya les he comentado, tengo aproximadamente 15 años ininterrumpidos como docente, muy agradecido. Imagínense, ¿no? Cuántas experiencias y demás. Muchos padres así, me recuerdo, los padres que a veces, este, pues van a tratar de resolver, la, a quitarle la responsabilidad a sus hijos y qué le dejó de tarea y cómo lo puedo, eh, cómo le puede ayudar para que no repruebe. Pues, señora, pues que entregue sus tareas, que se ponga a estudiar, que participe en la clase. Y casi, casi los padres quieren ir a la clase y hacerles ellos la tarea, no sabiendo que esto les perjudica mucho más que ayudarles. Cuando los dejamos que ellos enfrenten sus propias consecuencias, maduran, por supuesto, pues hay un cambio significativo en la actitud. ¿Qué estaban investigando Sócrates y sus discípulos sobre una pulga? ¿Qué comía? ¿Cuánto saltaba? ¿O cómo nacía? ¿Cuánto saltaba? ¿Y esto con qué intención? Pues mostrar el carácter absurdo de sus estudios, ¿sí? Tal cual, en un sentido irónico. ¿Qué pregunta absurda investigaban sobre los mosquitos? Fíjense si cantaban por la boca o, lo digo porque luego me sanciona YouTube, me baja el video, duermen de día y pican a los filósofos. Es correcto, es correcto. Eh, no, como les digo, no lo menciono de manera oral porque pueda haber ahí alguna sanción en YouTube y que quiten el video. Pero si te fijas, ojo, aquí también estamos dando una respuesta o orientando, más que dando una respuesta, orientando. En la actividad se te pregunta, ¿qué elementos graciosos identificas en la obra? Ah, bueno, aquí puedes identificar algunos, ¿verdad? Esto con la intención, pues, de burlarse de la filosofía. ¿Qué accidente le ocurrió a Sócrates mientras observaba el cielo? Se cayó el techo, un gecko le defecó encima, le cayó un libro. Efectivamente, un
un gecko le defecó encima, ¿sí? Mientras observaba el cielo. Situaciones graciosas, otra más que puedes referir. Esto con la intención de, pues, de que haya evidencia de la lectura, del análisis de esta obra literaria. ¿Dónde aparece Sócrates cuando Strepsiades lo ve por primera vez? Sentado en una mesa, dentro de una cueva, en un cesto colgado en el aire. Aparece en un cesto colgado en el aire, simbolizando su distancia del mundo cotidiano. Recuerden que a través del lenguaje, de imágenes mentales, de figuras y demás, se tratan de hacer diferentes reflexiones y analogías. 18. Según Sócrates, ¿quiénes son las verdaderas diosas? ¿Las nubes, Atenea o las musas? Las nubes, muy bien. ¿Por qué las nubes? Pues para Sócrates, las nubes representan las fuerzas naturales que explican los fenómenos. Según Sócrates, ¿qué causa los truenos? Zeus, el choque de las nubes llenas de agua o los dioses del Olimpo. Claro, explica que los truenos se producen cuando las nubes chocan entre sí. Vamos por la última pregunta. ¿Qué quiere lograr Strepsiades al aprender con Sócrates ser sabio, convencer a los jueces y evitar pagar sus deudas, convertirse en sacerdote? Quiere aprender a argumentar para librarse de sus acreedores y no pagar. Entonces, antes de pasar al podio, una reflexión breve sobre esta obra. Esta obra pues utiliza la comedia y la exageración, si se fijan, para criticar las nuevas corrientes intelectuales de Atenas, especialmente a los sofistas y a la filosofía representada en la figura de Sócrates. A través del personaje de Strepsiades se muestra cómo el conocimiento puede ser mal utilizado cuando se busca solo obtener ventaja personal, como evitar responsabilidades o engañar a otros mediante la palabra. Esta obra también refleja un conflicto entre la tradición y las nuevas ideas que surgían en la sociedad ateniense de esa época. Aristófanes representa estas innovaciones con humor y sarcasmo, cuestionando si el progreso intelectual realmente conduce a una mejor moral o simplemente a nuevas formas de manipulación. ¿Qué tal reflexión, verdad? En este sentido, esta comedia invita a reflexionar sobre el poder del lenguaje, la educación y la responsabilidad ética del conocimiento. Ese es el principal enfoque de esta obra. Espero pues, que tengan mayor claridad con ello. Felicidades y gracias a todos los que participaron. Francisca, felicidades. Nelly, felicidades. Y felicidades especiales para nuestra compañera Magda. Gracias también, Fernando. Excelente. Con esto llegamos al cierre de nuestro Kahoot. Antes de, pues vamos a pasar, aún tenemos tiempo. Vamos a pasar a nuestro siguiente momento.
con el que prácticamente vamos a cerrar. Nuestro siguiente momento, si recuerdan en lo que tenemos planeado, es la infografía acerca del cuento. Ya te lo comparto. Aquí está. Guía para hacer un cuento. Primeramente, vamos a recordar un poco. eh, el cuento es un subgénero narrativo. Recordemos que la literatura se divide en tres géneros, ¿verdad? ¿Cierto? La literatura se divide en tres géneros. Vamos a escribir por aquí. Narrativo, poético, dramático. ¿Sí? Dentro de los subgéneros narrativos se encuentra precisamente el cuento. Ahí está. Entonces, el cuento nace de la narrativa, del género narrativo. Si el cuento nace del género narrativo, entonces, ¿qué características debe de tener el cuento? Pues tiene que tener un narrador, tiene que haber personajes, tiempo, espacio. Son los elementos de un texto narrativo, ¿verdad? Ok, entonces, pasos. Vamos a ver. Primeramente, eh, ya explicaba hace un momento, el cuento es un relato corto, con pocos personajes y un solo tema, que narra hechos ficticios de manera oral o escrita. Entonces, fíjense, para empezar, el cuento tiene una sola línea temática, un solo tema, a diferencia de la novela, que también pertenece al género narrativo, pero la novela tiene múltiples tramas. El cuento no, el cuento tiene una sola, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver estos 4 pasos. Voy a bajar un poco esta infografía. Aquí estamos. Paso número 1. Primero, elige el tema. ¿De qué hablará tu historia? Acción, terror, amor. Nosotros ya tenemos claro de qué va a tratar nuestra historia. No la tenemos que inventar demasiado. Claro que vamos a hacer una adaptación, pero ¿cuál es el argumento? Es un padre que esté endeudado por los gastos excesivos de su hijo. Nosotros ya no vamos a poner que ese hijo era fanático de los caballos, ahora vamos a poner algo que nosotros veamos en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros vecinos, en gente que conocemos de nuestra cotidianidad. Y como ya les decía, es muy común ahorita que los jóvenes estén relacionados, por ejemplo, quieren comprar el último iPhone solo para tomar fotos, ¿verdad? Sin utilizar todas las, porque es un celular que tiene a lo mejor una gran gama de herramientas, pero lo utilizan básicamente para la foto y el estatus, ¿no? Que este celular, entre comillas, genera. Eh, no sé, los videojuegos, la ropa de marca, ¿sí? Entonces, todo lo relacionado con un contexto actual. Otro punto, bueno, eso lo voy a mencionar. Espero que haya quedado claro. Si no, eh, pregunten. Punto número 2. Crea a los personajes, quienes participan. Siempre hay un protagonista, un antagonista y personajes secundarios. El protagonista, pues, es el eje central. El antagonista, pues, es el villano, el que va en contra del protagonista. Y los secundarios ayudan a que ambos personajes principales puedan desarrollarse en la historia. Entonces, eh,
Sí, ya el punto que les iba a mencionar. Ojo, tienen que mantener el mismo nombre de los personajes, ¿sí? El hijo también se va a llamar Fidípides, el padre también se va a llamar Strepsiades, la persona con la que van a aprender se va a llamar Sócrates, pero allá no va a ser ese filósofo. A lo mejor acá pueden hablar de un chamán, se me ocurre, por decirlo de alguna manera, un chamán. eh, También puede ser ¿cómo le llaman? Se me va ahorita este término. Eh, Hay ahorita muchos personajes que se dedican como incluso de una manera irónica, les llaman vendedores de humo, ¿verdad? Que te dan cursos y no sé qué, ese tipo de personajes, ¿no? Entonces, claro, que esté lo más adaptado a términos actuales, pero sí debemos de mantener los mismos nombres de los personajes. Ojo con eso, es un punto importante porque he detectado algunas situaciones al respecto. Luego, punto número 3, elige el narrador. ¿Cómo se va a contar esta historia? Eh, el principal tipo de narrador es el omnisciente en tercera persona. Es un narrador que lo sabe todo, conoce absolutamente todo de la historia, ¿verdad? Entonces, yo le recomiendo un narrador omnisciente. Punto número 4, desarrolla el conflicto. ¿Qué pasará? La trama, las situaciones por las que los personajes pasarán, ¿sí? Tiene que tener un nudo, conflicto para que la historia pues tenga esa continuidad. En este caso, pues ya sabemos también las deudas de un padre por los gastos excesivos de su hijo. ¿En qué? Cada uno de ustedes lo va a definir. Luego, para hacer un cuento puedes considerar el siguiente patrón. Importante que un texto o un cuento siempre tenga la estructura adecuada. Todo texto tiene un inicio, ¿sí? Que puede ser el más común, ¿no? Había una vez, todo comenzó, es cuestión de estilo, pero al inicio de todo cuento se comienza presentando a los personajes y el conflicto de la historia, ¿sí? El lugar, el espacio. Luego viene el nudo que está en el desarrollo. El nudo es el conflicto. Pues el papá bien preocupado porque está al borde con las deudas, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. Es algo que no se menciona en la obra, claro, no es parte del contexto, pero actualmente sí podemos hablar en esa adaptación de las tarjetas de crédito. Finalmente, el desenlace. Eh, Cierra tu cuento resolviendo ese conflicto, cómo termina esa historia. Entonces, aquí está básicamente, pues, cómo poder elaborar su cuento. Yo creo que con todos estos elementos que les acabo de compartir, pueden tener mayor claridad. Si no lo han hecho, para que lo tomen en cuenta y que quede muy bien hecho su cuento. Y quienes ya lo hicieron y no tomaron en cuenta algunas situaciones, perfecto, aún están en tiempo de hacer cualquier tipo de corrección. Entonces, llegamos al cierre de nuestra sesión. Dudas, comentarios, inquietudes, algo que quieran externar, adelante. Es momento para ello. Les leo, les escucho, pueden encender su micrófono si gustan. Y si no, con esto terminaremos nuestra sesión. Dudas, preguntas, comentarios. Todo muy claro, muchas gracias, Nelly.
Me alegro que haya quedado claro, Nelly, te agradezco. Gracias a ti. Los demás, dudas. Francisca, todo bien, gracias. Buenas noches, Francisca. Pues muy bien, si no hay más, Luis Fernando, todo bien, gracias. Gracias a ti, Luis. Magda, asesor, acabo de recordar una duda más. Discúlpeme, no te preocupes. En la página de inicio ponen todos los personajes que interactúan en la obra, pero yo solo puse los principales. ¿Usted prefiere que ponga todo el listado o así lo dejo? Eh, Toma en cuenta los personajes principales: Strepsiades, Fidípides, Sócrates, ¿sí? Principalmente, no le veo ningún problema en ese sentido. Si tú consideras hacer alguna corrección, por supuesto que puedes hacerlo, pero no veo problema. Personajes principales. Lo que pasa es que acuérdate que nosotros estamos adaptando un pequeño cuento y en un pequeño cuento son pocos personajes, por eso tomamos a los personajes principales. Gracias a ti, Magda. Ok, igualmente gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Cualquier duda pueden externarla de manera asincrónica escribiendo al chat de plataforma o pueden escribir también, si dado caso que veas este video ya fuera de tiempo, pues también puedes escribir aquí en el mismo video de YouTube y te estaré comentando. Muchas gracias por su asistencia, por compartir en este espacio abierto para el aprendizaje de esta tercera semana. Es nuestro sexto espacio abierto para el aprendizaje, ¿verdad? Muy bien, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Gracias por su atención, pasen buena noche, hasta la próxima.